Vamos a hablar de la ira este domingo y el que viene, del enojo, uno de los pecados más fáciles de justificar que tenemos nosotros y por esa razón uno de los más difíciles de abandonar, la ira. Siempre tenemos una muy buena excusa para estar enojados. Efesios 4:26. Vamos a leer hasta el 5:1 para entender el contexto de lo que sigue. Después mencionaremos lo anterior. Efesios 4:26 dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues, 5:1, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Eso sería la conclusión. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Piense por favor por un momento, cada uno de ustedes, en todos los daños que usted causó cuando estuvo airado, enojado, furioso. Piense en la cantidad de personas que ha lastimado usted bajo el efecto de su ira, todo el dolor que ha producido. Piense en los errores que ha cometido actuando, como decimos, en caliente. Piense. Un montón, ¿verdad? Ahora, al revés, imagínese por un momento lo que sería un mundo sin ira, donde nadie se enojara por nada. Imagínense. ¿Cómo se lo imagina? ¿Sería un mundo agradable? ¿Sería todo tranquilo y pacífico si nadie se enojara? Imagínese una iglesia donde nadie se enoje. ¿Sería todo armonía? Imagínate tu familia, tu casa, si nadie se enojara jamás, por nada. ¿Cómo sería la vida, su vida, si usted nunca se enojara? Contrario a lo que usted se está imaginando, sería un desastre. Sería un desastre. Este mundo sería una porquería, peor de lo que es si nadie se enojara por nada. La ira es una bendición. Es una bendición. La ira es una bendición de Dios que debemos los cristianos aprender a usar con mucho cuidado. Y eso es lo que dice el verso 26 y 27, que es lo que vamos a considerar en esta tarde. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vamos a ver 5 verdades fundamentales acerca de la ira en la vida de los creyentes, porque esto está escrito para creyentes. 5 verdades fundamentales de estos 2 versículos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En primer lugar, clarísimo, evidente, por lo que dice acá, la ira no es pecado. Airaos, pero no pequéis, dice Pablo a los creyentes en Éfeso. La ira no es pecado. Todos nosotros casi naturalmente identificamos la ira con pecado. ¿Cómo no? Porque cuando nosotros nos enojamos, por lo general, pecamos. Cuando nosotros nos enojamos, casi siempre nos peleamos con alguien. Decimos palabras filosas, cortantes, lastimamos. No sé cómo lo hace usted, cómo le pasa, pero a mí se me nubla un poquito la visión. Cuando me enojo, me enojo. Algunos nos ponemos colorados, a algunos les tiembla la voz.
sentimos como que algo nos empieza como a tomar a nosotros y nos cuesta mantener el control, el dominio propio. Parece que algo nos arrebata. Y por lo general, cuando nos pasa ese enojo, el furor, por lo general nos arrepentimos de algo. No todo lo que hicimos o dijimos estuvo bien. Por eso es raro para nosotros pensar que la ira es una bendición, porque por lo general destruye cosas alrededor nuestro. Pero es lo que es. Y vamos a desarrollar. En primer lugar, clarísimo, no es pecado por lo que dice este texto, no por nuestra experiencia, pero sí por lo que dice este texto, no es pecado. Todas las cosas estas que nos pasan a nosotros coinciden con la forma en que la Biblia describe la ira. En la Biblia se habla mucho de la ira de Dios y de la ira de las personas. La verdad que en algunos casos se habla de maneras semejantes, usa las mismas palabras, pero en muchísimos aspectos son bien diferentes. Mucha de la imaginería bíblica relacionada con la ira es universal, no es solo de los hebreos, sino que en cada cultura se usan más o menos los mismos conceptos. Habla de fuego, de ardor, se encendió su furor, dice. Y la palabra encender, por supuesto, tiene relación con prender un fuego, porque es lo que sentimos cuando nos empezamos a enojar. Habla de calor, de rabia, de cólera, de ardor, de indignación. En Argentina usamos la palabra calentarnos. Se calentó, fulano es un calentón. Bueno, nos suena un poquito de la calle ese lenguaje, pero es similar a la forma que usa la Biblia en cuanto al furor, calentarse. 12 palabras en hebreo se traducen ira o enojo, y una de ellas, bueno, muchas tienen que ver con el fuego, como decimos, con el ardor, el fervor. Pero una de ellas también significa af, la palabra af en el hebreo. Da la idea de respirar por la nariz, como bufando. Porque es lo que pasa a veces cuando nos enojamos. Como refunfuñamos, no sé ni las palabras que usamos, pero son palabras onomatopéyicas que usamos. ¿Sí? Bufar, me imagino que viene de como un búfalo, porque nos imaginamos, parece una persona que está soplando por la nariz, parece un búfalo. Todas imágenes muy visuales, muy vívidas, porque es lo que es. La ira humana en la Biblia generalmente se representa como la pérdida de control, de autocontrol, que produce un comportamiento malvado. Está muy relacionada en la Biblia la ira humana con la maldad. Cito solo un ejemplo para sostener esto. Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Una persona que se enoja empieza a tramar cosas malas, venganza. Se quiere desquitar uno del que te produce ese enojo y empieza a pensar cosas malas. Y lamentablemente a veces eso se lleva a cabo. Claro que sí. Hay decenas, no quiero exagerar de centenas, pero decenas seguro, a lo mejor 90, no sé, 99, decenas de referencias en la Biblia a la ira de Dios. En la Biblia se nos habla de la ira de Dios muchísimo. Si la ira fuera pecado, estaría en mal que la Biblia diga que Dios tiene ira, porque Dios no peca, Dios es santo. Y no una, no dos, no tres, sino decenas de veces se habla de la ira de Dios en la Biblia. No puede estar mal. En un sentido, el Dios que nos muestra la Biblia, que es el único Dios que existe, es un Dios que ama, es la persona más amante que existe y es la persona que más se enoja que existe, Dios en la Biblia. Claramente, de nuevo sostengo con un versículo nomás, Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:11. Todos los días. No hay un solo día en la vida de Dios donde Dios no esté enojado, airado, pero Dios no peca. Nunca, jamás en la Biblia se muestra a Dios enojado perdiendo el control, en contraste con lo que muestra de los seres humanos. Nosotros perdemos el control, Dios nunca, jamás. Todo lo hace Dios de manera perfecta,
perfectamente calculado, porque Él es perfecto. Entonces aquí es donde tenemos que hacer una distinción. Hay algo que es distinto en la ira de Dios de la ira que tenemos nosotros. En Dios, y esto es una definición, en Dios la ira es su perfecta y pura oposición contra el mal. Perfecta y pura oposición contra el mal. El enojo de Dios. Por eso está todos los días Dios enojado contra el impío, contra el malvado. Dios no puede aprobar el mal. Eso sería imperfección de parte de Dios. Ver que algo está mal y decir, no me importa. Está bien, ¿qué va a hacer? Son humanos. ¿Qué podría esperar yo de estas personas? No, se enoja Dios. No lo aprueba, jamás lo aprueba, jamás. No puede. En nuestro caso, yo dije que la ira es una bendición de parte de Dios que los creyentes debemos aprender a usar. En nuestro caso, la ira es la capacidad dada por Dios a nosotros, que nos creó a su imagen y semejanza. La capacidad dada por Dios para responder activamente contra algo que es percibido como injusto o malo. Es la capacidad que nos ha dado Dios para responder de manera activa a algo que nosotros percibimos como justo, injusto o malo. Analicemos por un momento. La ira, en primer lugar, es una capacidad que nos ha dado Dios. Por eso yo digo que es una bendición y lo subrayo. Dios nos ha permitido tener esta capacidad que Él tiene. Él nos compartió eso a nosotros. Si no tuviéramos la capacidad de airarnos, seríamos impasibles, apáticos, indiferentes al mal, a la injusticia. Todo nos daría lo mismo. ¿Qué me importa? Imagínense, seríamos seres amorales, como una planta, un árbol que serviríamos, no sé, para dar sombra. No nos interesaría involucrarnos en el problema de nadie. ¿Qué me importa? Es su problema. Que lo agarre y lo resuelva él. Yo no me meto. Todo no sería indiferente. Es lo mismo. ¿Qué me interesa? Imagínense ustedes, si no fuéramos capaces de indignarnos cuando algo está mal. Imagínate tu casa, como dijimos al principio. Si a vos no te molestaría que alguno de tus hijos esté cometiendo injusticia o maldad y lo dejás pasar total, es su problema. Él va a ser un malvado en definitiva algún día. Él va a tener que cargar con las consecuencias. Y a vos no te importa. Imagínate. Este mundo sería imposible de habitar. No es un lindo, este mundo no es muy lindo. Hay injusticia después de la caída de Adán y Eva, hay mucha maldad. Si los seres humanos no tendríamos la capacidad de indignarnos, regalada por Dios, ante la maldad, este mundo ya se hubiera autodestruido hace rato. Hace rato. Nadie hubiera jamás saltado, por decir así, nadie se hubiera parado para enfrentar la injusticia y la maldad. Nadie, jamás. Hubieran dejado que corra, hubieran aplaudido, festejado la maldad. Y lo hacen, aún así lo hacen. Pero es personas que tienen, como dice la Biblia, la conciencia cauterizada. Tanta maldad que Dios de alguna manera, dice Romanos capítulo 1, ha suprimido ciertas capacidades de esas personas para que ya no les importe nada y hacen toda clase de maldades. Y son insensibles. Entonces decimos, es una capacidad dada por Dios, decimos acá, para responder activamente. Esto es muy importante. Es la capacidad que nos da Dios para hacernos responsables de las cosas que suceden, para involucrarnos, para meternos, para hacernos cargo. La ira no es algo que nos sucede así como una gripe, un resfrío. No, es una reacción activa que nosotros tenemos ante ciertas cosas que suceden. Es una decisión que tomamos nosotros y las cuales somos responsables. No es un fluido la ira, no es una fuerza, no es algo que nos agarra o que nos pasa. No lo es una capacidad que nos ha dado Dios para responder de manera activa, responsable ante algo que sucede. Por eso dice acá también contra algo, alguna ocasión. Siempre hay algo que dispara en nosotros esa reacción de indignación. No aparece de la nada la ira, no surge del vacío por generación espontánea, sino que es una reacción a algo que estamos percibiendo nosotros como injusto o malo. Como una provocación. Ahora, la provocación no debe ser vista como la causa de la ira. Me hizo enojar, ¿y qué querés? Mirá
¿Cómo no me voy a enojar? Mirá, me da ganas de matarlo con lo que hace. Mirá vos, como si fuéramos víctimas, que no nos queda otra posibilidad. No, nunca es así. ¿Y qué querés que haga? No me voy a enojar, mirá lo que hizo. Se me cruzó adelante, yo tenía el derecho de pasar. Y parece que no te queda otra opción. No lo es así. Y la clave de esta definición es una capacidad dada por Dios para reaccionar de manera activa a algo que percibimos como injusto o malo. Y acá está la clave de lo que me hace diferente a Dios, a mí y a vos. Lo que percibo yo y percibís vos como injusto y malo. Dios nos dio una capacidad moral a cada uno de nosotros de reaccionar ante lo que nos parece que es injusto. El problema es que esa capacidad se ha arruinado con la caída. Desde que cayó Adán y Eva, todos los seres humanos tenemos muchos aspectos de nuestra naturaleza deformados por el pecado. Y mi percepción de lo que es justo e injusto está de alguna manera afectada por la caída, y lo mismo en tu caso. A pesar de haber sido regenerados por la venida del Espíritu Santo en la salvación, aún así persiste en cada uno de nosotros una capacidad distorsionada de analizar la realidad. Y yo percibo como malo e injusto cosas que subjetivamente a mí me resultan injustas. Pero realmente no hay ningún caso de injusticia en eso. No es maldad ni injusticia. Llegar tarde a algún lado es una de las causas por las cuales más familias se pelean, por llegar tarde a algún lado, ¿verdad? ¿Dónde está la injusticia y la maldad de llegar tarde a algún lado? Bueno, no se podría catalogar como maldad llegar tarde. Pero uno, cuando pelea en un vehículo, en un lugar porque están llegando tarde, uno lo percibe en su visión egoísta de las cosas como una injusticia y una maldad, porque uno está demasiado preocupado por lo que los demás piensen de uno, y llegar tarde es quedar mal con alguien. De pronto uno lo piensa también porque es una falta de respeto, está bien, puede ser. Pero reaccionamos a esas cosas desmedidamente, como si fuera una maldad, un pecado tremendo. Y muchas veces no lo es. No lo es. Ese es el gran problema con la forma en que nosotros nos airamos. Los motivos por los cuales nosotros nos enojamos no tienen nada que ver con los motivos por los cuales Dios se enoja. Nosotros consideramos injustas muchísimas cosas que no lo son, y tristemente muchas cosas que sí son injustas no nos producen el enojo que deberían, por esa distorsión que tienen nuestros sentidos. La ira, otra vez, dispara dentro nuestro una serie de reacciones ante lo que vos y yo percibimos como injusto, y eso de alguna manera comienza a hervir, por decir así, en nuestro interior, al punto de no solo querer intervenir para de alguna manera frenar al ofensor, sino comenzar a desearle cosas bastante malas a quien nos ofende, porque percibimos a esa persona como injusta o mala. Y acá está la gran trampa que es la ira para todos nosotros. Lo que ocasionó la ira en mi corazón puede haber sido algo injusto o malo. Pero como yo no tengo la capacidad de encauzar mi ira de manera proporcional a esa maldad e injusticia, por lo general se desborda en mi interior mi reacción a esa maldad e injusticia, y comienzo yo a actuar de manera malvada. Pero no lo puedo ver, porque lo que ocasionó esa ira fue algo justo para mí. Entonces yo me justifico. Porque yo me pongo a pensar y alguien de pronto me dice, bueno, pará. No, pero esto está mal. Mirá, y de pronto tengo razón, que lo que ocasionó la ira estaba mal. Pero ahora lo que está mal es la forma en que yo estoy reaccionando, que es completamente fuera de medida y de lugar. Porque esa percepción mía de lo que es injusto está teñida por mi egoísmo. De pronto no era tan injusto. O de pronto sí lo era. En mi mente no hay duda que es injusto. En lo que es y lo que no es tan injusto. Lo veo como injusto. Pero no puedo ver yo la viga de mi ojo, como diría Jesús, que es mi reacción es también injusta. Porque no era para tanto. No era para tanto. Que mi hijo se olvide las hojotas o la toalla en la colonia de vacaciones
no era algo malo o injusto. No era. Como para que yo le largue todas las cosas que le estoy diciendo. Lo que en mi mente es injusto, que yo tenga que ir a comprar otra toalla. Y me molesta tener que gastar dinero en la toalla y le digo, ¿y dónde tenés la cabeza? Si no la tendrías pegada, la perderías también. Y empieza uno a ofender y a ofender y a ofender, cuando en realidad no hubo maldad. ¿O nunca te olvidaste nada vos en ningún lado? Claro que sí. Pero en mi egoísmo, yo veo eso como algo intolerable. Digo, ¿cómo puede ser? Otra vez, otra toalla te olvidaste. Pero no puedo ver que es injusto todas las cosas que estoy diciendo, que lo están lastimando. No lo puedo ver. Y eso es lo triste, lo peligroso y lo tramposo de la ira. La ira en la Biblia está relacionada con matanzas de personas. Esto es tan, pero tan desproporcionado en nuestra mente que el deseo de represalia, de venganza, de vindicación, de que las cosas se pongan en su lugar, si no se maneja apropiadamente, crece, 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 hasta que uno empieza, sin darse cuenta, a gozarse con la idea de que la otra persona se muera. En los piadosos, de pronto llegan solo a orar para que Dios lo ponga en su lugar, que le pase algo. Tremendo. Tremendo. Pero hay personas que llegan al punto de hasta de orar para que Dios mate a otra persona. Jesucristo relaciona la ira con el asesinato. Dice Mateo 5, 21 y 22. Oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Noten cómo conecta no matarás con no te enojarás, que no es uno de los 10 mandamientos, no te enojarás. El Señor agrega y lo conecta. Y el apóstol Juan hace algo parecido, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 1 Juan 3:15. Dios nos dio la capacidad de indignarnos frente a la maldad percibida, pero nuestra percepción se ha arruinado. Para los dos lados se ha arruinado. Y solo quiero de nuevo reforzar esto que digo con ejemplos bíblicos. Pensemos en Lot por un momento. Lot, que según Hebreos 11 está en el cielo Lot. Es un creyente. Dios lo ha salvado a Lot. Pero Lot, por una serie de malas decisiones, terminó viviendo en una ciudad repleta de pecado, como leemos en Génesis 19, en Sodoma y Gomorra. Él terminó viviendo en Sodoma y siendo una persona importante en Sodoma, y por lo visto a Lot no le indignaba nada. Pudo tolerar eso. Al punto de cuando los ángeles lo visitan a su casa y toda la muchedumbre viene para que deje salir a los ángeles, porque todo el pueblo se quería abusar de los ángeles. Él le dice, acá tengo unas mujeres, mis hijas, les saco a mis hijas para que se abusen de ellas. ¿Estás loco, Lot? ¿Sos loco? ¿Cómo puede ser que este hombre Lot no se fue de ahí con toda su familia hacía mucho tiempo ya? ¿Por qué se quedó ahí? Y me puedo imaginar a Lot peleando con su esposa porque a lo mejor la comida le salió mal. Pero no se enojaba por la maldad de su ciudad, pero sí, me imagino, se enojaría por cosas que todos nos enojamos. Y lo contrario, el ejemplo contrario, Saúl. Saúl era un rey en Israel y a él se le ha dado, como a todos los reyes y los que están en autoridad, la capacidad de ejercitar castigo cuando él percibía maldad en alguien. Porque eso es lo que dice Romanos capítulo 13, que a los gobernantes se les da la capacidad de tomar represalias con las personas que necesitan que ya se les ponga un freno a su maldad. Saúl era rey en Israel y él debía airarse contra la maldad. Y leemos en la Biblia tristemente que Saúl vivió airado contra David, que era un hombre maravilloso, por celos. Porque David era más popular que Saúl. Porque la gente lo quería más a David que a Saúl. Y él vivió
lleno de ira contra David, al punto que varias veces lo quiso matar. Increíble, increíble. Para eso no le dio Dios esa capacidad de enojarse. La ira, entonces, primer punto, no es pecado. La ira no es pecado. Claramente, Dios se aira y la ira es una bendición que Dios nos dio para que intervengamos, sobre todo en los aspectos donde tenemos responsabilidad, y ahora vamos a ir a eso, como en el caso de Saúl, como en el caso de tu familia, en el caso de una iglesia, los líderes de una iglesia. Debemos enojarnos cuando hay cosas injustas entre nosotros. En segundo lugar, segundo principio aquí de Efesios 4, no solo la ira en sí no es pecado, sino que un cristiano debe ejercitar la ira, y califico acá, no pecaminosa. Digamos que hay una ira santa o no pecaminosa y una ira pecaminosa. Hay una ira que se sale del cauce y es pecado, claramente, y hay una ira que cumple una función beneficiosa. Los cristianos, segundo principio entonces aquí, segunda verdad, deben ejercitar la ira no pecaminosa. En Efesios aquí 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Es una orden, es un mandato, es un imperativo. Hay estudiosos, hay comentarios que dicen, no, porque justamente todos percibimos la ira como un pecado, que dicen, no puede ser una orden acá, es una condición. Es un imperativo, sí, lo vemos, pero se debería traducir como una condición. Si te enojas, no peques, comentan ellos. No es lo que dice acá. Toda la lista, esto está dentro de una lista de cosas que los pecados debemos evitar, son todos imperativos. De hecho, no pequéis es un imperativo y está unido por una conjunción. Airaos, pero no pequéis. Airaos y no pequéis. Son dos imperativos unidos por una conjunción. Ambos deben ser traducidos como imperativos. Es una orden. Es una orden. A propósito, al decir pero no pequéis, de alguna manera implícita está diciendo que airarse no es pecado en sí. El desafío es airarnos, pero no pecar. De manera que evidentemente se puede airarse y no pecar uno. Y es lo que dice acá. Debemos airarnos ante ciertas cosas, pero sin pecar. El contexto de esta orden es el que de alguna manera nos ayuda a entender por qué Pablo manda a los creyentes a airarse. Si ustedes miran unos versículos antes, versos 17 y 19 dice, y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Noten el verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Noten que dice, está hablando a creyentes que ya no deben vivir como los demás incrédulos, que viven en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y acá dice el verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Lo que está diciendo es que las personas que no conocen a Dios van perdiendo la sensibilidad a la maldad, a lo que está bien y lo que está mal. Como dice en Isaías, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Se van haciendo insensibles, se va como haciendo un callo en el alma de una persona, de tal manera que ya no puede percibir lo que está mal. Lo ve bien. ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo? Es una abominación según la Biblia. Y en ese contexto está pidiendo a los creyentes que sean distintos. Un creyente debe indignarse por lo que está mal. No hacerlo sería maldad, sería malvado, sería insensible. Es lo que está hablando Pablo allá en Romanos capítulo 1, versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y habla aquí de la homosexualidad claramente. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Bueno, parece mentira, pero es lo que hoy vemos. Ya la mayoría de la gente no lo ve mal. Han perdido la sensibilidad.
Y como ellos, verso 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y escuchen, Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lo que está diciendo acá es que las personas que le han dado la espalda a Dios pierden la sensibilidad hacia el pecado y no solo lo hacen de todas maneras, no les importa, sino que se complacen con los demás que también lo hacen. Les parece bárbaro. Les parece bárbaro. Y Pablo acá está mandando a los creyentes que no sean así, que se indignen ante la maldad, que tomen partido, que denuncien, que actúen, que se metan y de alguna manera procuren evitar, por lo menos dentro de la iglesia, que eso sea como si nada. Eso es lo que debe hacer un cristiano. Un cristiano debe ejercitar la ira no pecaminosa, la debemos ejercitar. Todas las cosas estas en la Biblia hay que matizarlas, porque la Biblia nos manda a ser sabios también. No es cuestión de meternos en cualquier lado. Y no es lo que nos manda Dios, en cualquier situación injusta meternos y tratar de cambiar las cosas. Y esto hace falta aclararlo, especialmente hoy, donde estamos rodeados de injusticias. Dios no me manda a mí pararme en un restaurante si veo a alguien haciendo algo abominable y ir a su mesa y decir, momento, paren acá, saquen. No es mi responsabilidad hacer eso. Puedo irme a otro restaurante si quisiera. Puedo darle la espalda a eso y seguir. Pero si eso pasa dentro de mi familia, sí yo debo hacer algo, pues yo soy responsable de mi familia. O si pasa dentro de la iglesia, por supuesto que también. A eso se refiere. Hay situaciones en las que yo no debo intervenir y otras en las que sí debería intervenir. Dios nos debería guiar en cada caso, por supuesto. Claro que sí. Tenemos que recordar siempre que el cristianismo comenzó en una ciudad tan o más perversa que en la que vivimos hoy. Y no es que se metían en cada situación habida y por haber, en cada injusticia. Por supuesto que no. Pensémoslo de esta manera, cuando nosotros nos enojamos, realmente nos pasan cosas a nivel biológico, físico. Claro que se nos sube como calor, se nos nubla la vista, recibimos como un shot, así como una inyección de energía, de mayor energía. Seguramente alguno que sabe anatomía podrá hablarnos de la adrenalina. Recibimos, por eso quedamos temblando también por un rato, ¿verdad? Recibimos como una energía extra y eso es una bendición. Porque eso nos prepara justamente para salir de nuestra pereza, de nuestra zona de confort, de esa actitud de decir, bueno, ¿qué va a hacer? Otra vez mi hijo tratando mal a mi esposa, otra vez, pero yo estoy re cansado, hoy no quiero, hoy vine cansado del trabajo, hace calor, hoy justo juega mi equipo favorito, estoy acá, me preparé para ver el partido, yo no quiero otra vez tener que ir con mi hijo a decirle, hijo, pedirle perdón a tu mamá, eso está mal, otra vez pulsear con mi hijo, yo no quiero. ¿La voy a dejar pasar? No la puedo dejar pasar. Porque yo me tengo que indignar ante eso, porque eso es una maldad. Y esa fuerza, esa energía extra que me da la ira, es la energía que yo necesito para dejar mi partido de lado, olvidarme de mis intereses, olvidarme de mi cansancio y atender lo que quizás me lleve un par de horas, porque puede ser que prenda una mecha y se genere un conflicto, y yo lo sé, pero lo tengo que hacer igual. No me puedo quedar callado, no me puedo hacer el ciego o el sordo, no puedo. Y por eso la ira es lo que es. Para eso tengo esa energía. No para destruir a mi hijo, no para destruir todo, para romper algo, para gritar, cállense, ¿no ven que está el partido? No es para hacer eso. Es para atender y resolver la maldad que está sucediendo enfrente a mis narices. Para eso la recibo. La palabra que se usa acá para airaos, el verbo,
viene de la raíz es orgé. Hay varias palabras en el griego para ira. Orgé lleva implícito la retribución o el castigo. Es un enojo que uno siente por algo que es injusto, pero que le impulsa a uno a dar una retribución al que está siendo injusto o malo. Se usa principalmente de Dios y los gobernantes. Dios retribuye al malvado con castigo, y los gobernantes también, Romanos 13. Por eso yo digo, pensando en el límite que tiene esta palabra, pienso que acá básicamente de lo que está hablando es de áreas de responsabilidad que todos tenemos. Yo soy responsable de lo que pasa en mi casa y yo tengo que intervenir cuando algo es injusto o malvado para corregirlo. Y lo mismo, como anciano en esta iglesia, no podemos dejar que el pecado corra sin ningún freno entre nosotros. Algo hay que hacer. Y el problema nuestro es que a veces llegamos a un punto, y hablo a los varones, hombres, que por lo general somos los que estamos a cargo de nuestras familias, porque así Dios nos ha indicado en su palabra que somos cabeza de nuestro hogar, cabeza de nuestra relación. Los hombres tenemos un problema enorme con la pereza, con la negligencia, con llegar a un punto en la vida donde no queremos más lío, no queremos más, ya basta. Quiero que mi casa, nuestro anhelo más grande parece que fuera el cielo, acaso la tierra, es un día donde no hay ningún problema, donde todo fluye sin ningún tipo de drama. Y ese es nuestro egoísmo que nos habla al corazón, decir, bueno, ya. Y muchos hombres, lamentablemente, hace ya rato que hemos dejado la responsabilidad de que en casa se viva de una manera como a Dios le agrada, porque no queremos más problemas. Sobre todo cuando nuestros hijos son adolescentes, que nos pulsean de cada cosa que se dice, generan un conflicto, y no lo queremos, y no nos queremos meter. A eso apunta Pablo acá, airaos, pero no pequéis. Está hablando del contexto de una iglesia, en el contexto de gente malvada que ha perdido la sensibilidad y peca sin ningún problema. No podemos permitir eso. Déjeme hacer un pequeñito paréntesis y hablar de lo que es la televisión. La televisión de alguna manera nos va insensibilizando a la maldad. En la televisión se ríen de la maldad. El mundo entero está bajo el maligno y el mundo entero está en contra de Dios. Y el mundo entero se ríe, se complace con la maldad. Y nosotros debemos tener mucho cuidado, padres responsables de nuestra familia, qué es lo que entra en nuestros hogares, porque eso va actuando como una vacuna, nos va insensibilizando, va haciendo natural, va naturalizando cosas que están mal, que a los ojos de Dios están mal, y nosotros las dejamos pasar, y de alguna manera desobedecemos lo que significa este mandato en este contexto. Deberíamos decir, bueno, ya, cambien eso, saquen eso. ¿Qué es eso? No tenemos que ver eso está mal. ¿Qué estamos viendo acá? Una barbaridad. No digo que saque y corte el cable, tengan cuidado, porque de alguna manera usted está complaciéndose, usted está entreteniéndose con la maldad de otros. Y eso no está bien. Dice el pastor MacArthur en el libro Cómo ser padres cristianos exitosos. Me impactó mucho hace años leer. Dice, lamentablemente, los padres cristianos se enojan por lo que no deberían enojarse y no se enojan por lo que deberían enojarse. Y es cierto. Ya quedó claro acá, ¿no? Nos enojamos por la ojota que se perdió, que no importa, y no nos enojamos por tu hijo que le está mintiendo, o está faltando de respeto a su mamá, o está usando ropa que es inapropiada, o se está juntando con amigos que no son apropiados. Y no te querés meter porque eso es una batalla demasiado larga. Tremendo. Negarnos a involucrarnos en esas cosas es pecado. Y es desobedecer a Dios. No estoy diciendo con esto que tenemos que, con brutalidad, justificados, de nuevo, por eso que está mal, hablar sin ningún tipo de sensibilidad ni amor. No ese es el punto. Tenemos que hablar con cariño, con amor. Hacerles entender, mira querida, esos amigos no te convienen. No, porque no estoy discriminando. Yo soy tu papá, ya lo he hablado con mamá y ya nos dimos cuenta, ya la conocemos. No te vas a juntar más con esa persona. No te vas a juntar más. No te dejo ir. ¿Cómo que no me dejas ir? No vas a ir.
y probablemente esté 2 días sin hablarte. Está bien, no hay problema. Bancátela. Para eso Dios te puso para liderar. Aguantátelo, que no te hable. Pero seguí, no te resientas con tu hijo. Seguí amándolo, sé paciente, seguí siendo cariñoso, pero sé el líder que tu hijo necesita. Indignate con lo que está mal y no lo permitas que corra. Pero tampoco seas el macho camacho ahí que lastima a todo el mundo. No ese es el punto. Es ejercer el rol que vos tenés sin agregar maldad a la que ya estás percibiendo, la maldad extra de lastimar a troche y moche, como sintiéndote justificado para hacerlo, de ninguna manera. Lo que nos está diciendo este texto a los padres es: ponete los pantalones, enojate cuando hay que enojarse. Enojate, por favor, enojate con firmeza y con suavidad también, ¿sí? Porque se puede. Y lo mismo nos habla a los que estamos a cargo de una iglesia, liderando en una iglesia. Es tremendo. Cuando yo leo allá en 1 Corintios 5, dice: de cierto que se oye que hay entre vosotros, está hablando de la iglesia de Corinto. De cierto, dice Pablo, 1 Corintios 5, 1 y 2, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense. En la iglesia había un hermanito ahí que decía, por lo menos el hermano, que estaba saliendo con la mujer de su padre, su madrastra eventualmente. Y vosotros, dice Pablo, estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y Pablo desarrolla, y aquí en otras partes, lo que es la doctrina o la enseñanza sobre la disciplina en la iglesia. No podemos hacer la vista gorda al pecado dentro de la iglesia. Debemos airarnos. Pero me encanta porque acá no dice, no debierais más bien haberos airado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. No dice así. Dice, no debierais haberos lamentado. Y si usted busca la palabra es haberte puesto triste, haber llorado sobre eso. Y me gusta, y por eso lo leo, porque ese es el tono en el que nosotros debemos poner los puntos sobre las íes. Llorando. Hijo, no. Por favor, no puedo creer que hiciste tal cosa. No lo vas a hacer más. Porque yo un día voy a dar cuenta delante de Dios. No lo puedo permitir más en casa. Con humildad, llorando. Porque te quiero, hijo. No lo vas a hacer más. No. ¿De dónde salió esa pollerita? No la vas a usar más. Ya mismo la tirás a la basura. No, papá. No la vas a usar. No puede ser. Yo no lo voy a permitir. Está mal, pero llorando sobre eso. Porque te das cuenta que el problema no es la pollerita, sino que tu hija está tirando todos los valores que vos le diste por la basura por agradar a sus amigos o amigas. Y ahí está la batalla, es en el corazón. Decir, por favor, te vas a arrepentir un día, y yo sé que es así porque yo tuve tu edad. Por favor, hacé lo que yo te digo voluntariamente, con gozo. Y si no, igual lo vas a hacer porque yo soy tu padre. Lo tenés que hacer igual. Y así en la iglesia, lo mismo. En tercer lugar, la ira no es pecado en sí. En segundo lugar, un cristiano debe ejercitar la ira no pecaminosa. En tercer lugar, importante, la ira no es pecado, dijimos, verdad 1, verdad 3. La ira degenera fácilmente en pecado. E inmediatamente, la ira que comenzó como no pecado se transforma en pecado. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y por eso, eso es el versículo 26 y 27. En el verso 31, ahí nomás, verso 31, ¿qué dice? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. En el mismo 3 versículos después que dice, no te enojes, enojate. 3 versículos después que dice, airaos, enojate. Dice, quítese de vosotros todo enojo. ¿Qué pasó acá? Parece una contradicción. No, es que la ira no pecaminosa es muy, muy escurridiza. Enseguida se transforma en pecado, claramente. Y eso claramente digo por lo que nos pasa a nosotros. Así es. Hace años leía en un diccionario teológico y un escritor menciona, hablando de la ira, dice, un vistazo bíblico, dice este hombre, sugiere que prácticamente toda
ira humana es pecaminosa, decía este escritor. A mí me llamó la atención. Yo no coincido con eso. Dice él, prácticamente en la Biblia toda ira humana es pecaminosa. ¿Saben que no? Hay un montón de veces en que la ira humana no lo es, no es pecaminosa. Déjenme mostrar esto rápido y ir a donde sí es pecaminosa. Jacob se enoja con Labán, su suegro, porque injustamente le hizo trabajar 21 años y aún así no lo quería dejar ir. Y le dice, bueno, ya, suegro, me estás explotando, ¿qué estás haciendo? Ya basta. Y se enoja y se va correctamente, apropiadamente. Moisés se enoja justamente cuando rompe las tablas de la ley. Moisés baja del monte Sinaí y ve que están haciendo una orgía para adorar a un becerro de oro que se fabricaron. ¿Y cómo no se va a enojar? ¿Cómo no se iba a enojar Moisés? Se indignó, mucho se indignó. Y molió ese becerro de oro, lo molió y se los dio a tomar. Enojado, por supuesto. Y se enojó también con Aarón. Dice, Aarón, ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Cómo permitiste esto? Sansón se enoja, Jueces 14. Al fin se enoja Sansón, que también era un hombre que parecía que todo le venía bien. Al fin se enoja y con esa energía extra mata a todos los filisteos. Ustedes se acuerdan, ya ciego por causa de su mismo pecado. Saúl se enoja. Saúl, que fue un mal rey, en un momento es muy interesante, él se entera, no puedo explicar todas esas historias con detalle por el tiempo, pero usted puede después buscar en casa, fíjese por favor, 1 Samuel capítulo 11, se entera que vienen un ejército de los amonitas a conquistar Israel y amenazan a un pueblo, Jabes de Galad, si mal no recuerdo, y le dicen a los de Jabes que los van a matar, y los de Jabes dicen, no nos maten, hagamos un pacto con ustedes. Entonces estos malvados amonitas le dicen, ok, vamos a hacer un pacto. Nosotros no los matamos a ustedes con la condición que cada uno de ustedes en Israel se saque un ojo. Y entonces los de Jabes dicen, wow. Y dice, bueno, déjennos consultar y en unos días les contestamos. Y entonces justo el rey los ve a personas que están tristes. Dice, ¿por qué están todos tan tristes? Y no, porque nos vamos a tener que sacar un ojo todos, porque los amonitas si no nos van a matar. Y dice la Biblia, hermoso, Saúl, verso 6, 1 Samuel 11:6, al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, con poder. Y como consecuencia de eso dice, y él se encendió en ira en gran manera. ¿Y qué hizo Saúl? Juntó un ejército y mató a los amonitas. Pero me encanta esta cita, el Espíritu de Dios vino sobre él y porque vino el Espíritu de Dios se encendió en ira y dijo, no, ¿cómo nos vamos a sacar un ojo? ¿Acaso no hay nadie, no hay machos acá en Israel? ¿No podemos armar un ejército y luchar contra esto? ¿Cómo vamos a permitir que todo el mundo se saque un ojo? Hermoso ejemplo de lo que es la ira santa. Basta. Lo mismo hizo David, aunque no se menciona la palabra ira. Cuando dice, ¿cómo este incircunciso por Goliat? ¿Cómo este se viene a atrever a hablar así contra el ejército de Dios? Del Dios de los ejércitos. Y David con 15 años se pone frente al gigantón y lo mata. ¿Qué le motivó a David? Un sentido de lo que era correcto. Se indignó David. Jonatán, el hijo de Saúl, se enoja con una ira santa cuando dice en 1 Samuel 20, estaba sentado a la mesa con su papá Saúl, estaba en la misma mesa David y de repente vuela una lanza. Imagínense ustedes, comiendo ahí, vuela una lanza por delante de Jonatán y David la esquiva y en ese momento Jonatán mira a su padre y se da cuenta que su padre quiere matar a su mejor amigo David. Y en la Biblia dice, y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, dice Reina Valera. La Biblia de las Américas dice ardiendo de ira. Y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Se levantó ardiendo de ira. Claro que sí. ¿Cómo mi padre, el rey, va a querer matar a este hombre que no hizo nada malo, solo lo ha servido fielmente todo el tiempo? Y así vemos. Pablo en Atenas, se enardeció mi corazón, dice, cuando vio cómo adoraban a cualquier cosa menos a Dios. Se enojó, se indignó Pablo en Atenas. Fines, Números 25, Números capítulo 25, un hijo de un sacerdote, cuando ve que el pueblo de Israel está cayendo en idolatría por casarse con mujeres de fuera de Israel, de las moabitas, en un momento están muriendo
porque Dios mandó una mortandad en el campamento. Y de pronto Fines ve pasar a un israelita de la mano con una mujer moabita y se meten en la tienda. Y ya se imagina Fines lo que están haciendo. Y dice que agarró una lanza, dice la Biblia, y vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación. Los vio pasar de la manito a estos dos. Y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos. Y en ese momento cesó la mortandad, dice la Biblia. Ejemplos de ira justa. Cristo en Marcos capítulo 3, verso 5, entonces mirándolos alrededor con ira, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, sanó al hombre de la mano seca. Los demás no querían que lo sane porque era sábado. Y el Señor dice, pero están locos, se enojó, Señor. Y de nuevo sintió tristeza. Interesante. Tristeza, dolor. ¿Cómo hacer para tener esa clase de ira sin que se transforme en pecado? Bueno, la clave que nos da nuestro texto en Efesios es la duración de la ira. Que sea una ira, por decir así, fugaz, espontánea y que actuemos en el momento que tenemos esa ira y ya lo dejemos ahí. Que no dejemos que eso se transforme en una amargura que empieza a crecer y nos empieza a hacer desear el mal de la otra persona. La única manera, de nuevo, insinuado en estos textos, de que la ira se mantenga en ese cauce justo, es actuar y que en el momento de actuar, de alguna manera se conecte con la tristeza, con el dolor de la situación. Porque eso dice acá, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese es el cuarto principio. La ira que se prolonga es pecado. El tercer principio era que la ira fácilmente se transforma en pecado. El cuarto principio, la ira que se prolonga es pecado. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y ahí usa otra palabra, la palabra enojo ahí. Decía, airaos pero no pequéis. Y acá dice enojo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es la misma palabra de airaos, la palabra acá enojo. Acá es la palabra parorgismos, que es una forma intensificada de la primera palabra que es orgé. La idea es una ira que se quedó en el corazón y se empezó a fermentar, por decir así. Es la indignación que se ha transformado en amargura y de esa manera excede los límites de la ira. En ningún lado nos manda a amargarnos la Biblia. Nos manda a intervenir ante una maldad percibida como tal, pero no amargarnos. Y ese es nuestro problema, que la ira cuando no la manejamos apropiadamente empieza en nuestro corazón a generar otras cosas. Nos justificamos, nos creemos santos, nos creemos justos, nos empezamos a indignar, a darle vueltas al asunto y así, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo me hizo eso? ¿Pero qué barbaridad? Ya va a ver. Y empieza uno, y empieza uno, y empieza uno. Y ya no es ira. Ya no es esa ira como la de Dios, sino es masticar y masticar amargura, deseo de venganza, deseo de vindicación. Y empieza eso a agrandar. Ese estado de ánimo hace que agrandemos lo sucedido, que aumente la separación entre nosotros y la persona con la cual nos enojamos. Eso hace que la reconciliación sea más difícil y eso hace que al final la relación se rompa y probablemente sea cada vez más y más difícil de restaurar. Proverbios 30-33 relaciona la ira con la contienda, con contiendas, con disensiones, justamente con divisiones. Es muy difícil reconciliarse con la persona con la cual estamos airados. Esto se aplica mucho al matrimonio, ¿no? Todos nos damos cuenta. Vivimos con la persona más cerca que vivimos es con nuestra pareja y es la que de pronto más ocasión tiene de provocarnos ira o de nosotros sentir injusticias. Porque tenemos expectativas. Todo el tiempo generamos expectativas. Bueno, para mí la situación ideal es esta. A mí me gustaría que pase esto, me gustaría que sea así, que sea así. Y cuando eso no se da y la culpable es nuestra pareja, lo interpretamos como injusticia.
porque sentimos que tenemos derecho a esperar tal o cual cosa. Y es injusto que tal o cual cosa no suceda. Y nos enojamos. Pero ese enojo no repara la situación, sino que ese enojo por lo general lo dirigimos a la otra persona en vez de arreglar nada. Y ese enojo se transforma en lo que dice acá, parorgismos, que es ya un resentimiento. Por un momento, por favor, vayan a Salmo capítulo 4 que hoy leímos. Quiero mostrarles algo que es realmente valioso, que tiene que ver con cómo manejar la ira, relacionado con el punto anterior y este. Salmos capítulo 4. Pongan una marca ahí en Efesios. Salmos capítulo 4. El apóstol Pablo, cuando dice airaos pero no pequéis, está citando el Salmo 4, versículo 4. En nuestra Biblia dice temblad y no pequéis. Pero la palabra ahí temblad puede ser o temblad de miedo o temblad de ira o de enojo. Pablo interpretó que dice temblad de enojo. Y la Septuaginta, que fue la Biblia traducida del hebreo al griego, usa la palabra orgés. La Septuaginta interpreta que el autor original, David, cuando escribió este salmo, estaba diciendo enojate pero no peques. Eso interpretó los traductores de la Septuaginta. Y esa traducción usó Pablo, y de ahí saca airaos pero no pequéis. Es literal, lo sacó literal de acá, del Salmo 4.4. Y es muy importante entender lo que está diciendo acá David. Noten ustedes el verso 2 y 3, le está hablando a sus enemigos, hijos de los hombres, verso 2. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. No está Dios hablando acá, es David diciéndole a sus enemigos, basta ya de calumniarme, basta ya de tramar maldades contra mí, basta de estar enojados contra mí. Ya. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Probablemente gente que lo envidiaba, David. La ira está relacionada con la envidia. Salmo 37 habla de eso. Y entonces David le habla a estas personas que están enojadas contra él y que están siempre tramando calumnias, infamias contra él. Le dice, temblad y no pequéis. Enójense si quieren, pero no lleguen al punto de resentirse conmigo. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Y acá está lo valioso de esto, porque si Pablo citó, y lo hizo literalmente, el verso 4, la primera parte, temblad y no pequéis, cuando dijo airaos, pero no pequéis. Cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Pablo está pensando en lo que dice acá, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Cuando Pablo dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo que está diciendo es no te lleves la ira para el día de mañana. No sigas mañana enojado todavía. No sigas. Y es lo que hacemos. De nuevo, el escenario que yo mencioné, hipotético. Mi hijo le falta respeto a su madre. Yo en ese momento la ira la recibo en ese momento para hacer algo en ese momento. Y decir, bueno, ya, esto no está bien. Por favor, arrepentite, está mal. Y le hablo con cariño. En el Antiguo Testamento te hubieran matado a pedradas por hacer semejante maldad. Es una maldad, no lo hagas más. Está mal, no lo acepto. Acá en casa no se hace así. Por favor, basta. Y ahí se acabó todo. Al otro día ya está, ya listo, ya lo resolvimos. No hay más nada que hablar. No hay más nada que hablar. Y eso es lo que está diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque si la ira yo me la guardo en el corazón, se va a transformar en otra cosa. Se va a transformar en amargura. Y eso es pecado. Eso es pecado. Y eso está mal. Traspasa los límites de lo que Dios nos manda hacer. Eso no tiene nada que ver con la justicia, para nada. Y acá dice David a sus enemigos, airaos y no pequéis. La idea es temblar de ira, como está, porque sí temblamos de ira. Como decíamos hoy, nos ponemos colorados y sí temblamos de ira cuando estamos enojados. Sí nos tiembla la voz y a veces el pulso también. Y eso lo está diciendo, temblad y no pequéis, temblad de enojo y no pequéis. Y entonces dice, ¿qué haces con eso? Meditá. Pasó el día, te enojaste, llegaste a la noche a la cama y antes de dormirte, dice acá,
meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama. Y la palabra meditar ahí es hablar con vos mismo. La idea es que nos pongamos a pensar, ¿qué hice? ¿Por qué me enojé tanto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y yo qué hice? ¿Cómo reaccioné? ¿Y no le habré agregado yo también parte por mi reacción? ¿No habré pecado yo también? ¿No estaría agrandando esto demasiado? ¿No será que yo soy egoísta y vi esto como una maldad? ¿Era para tanto? Etcétera, etcétera, etcétera. Meditás en tu corazón. Y cuando dice acá, y callad, un poco lo que está acá implícito es ya deja todo en las manos de Dios. Déjalo ahí, ya está. Basta con eso. Basta. Por eso dice Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes de dormir, yo había interpretado esto siempre de no se ponga el sol sobre vuestro enojo como sí o sí hablar con la persona y arreglar antes de dormirnos. Y a veces hemos pasado situaciones bastante absurdas por mi culpa. Recién casado, yo a veces era la madrugada y seguíamos hablando con mi esposa. Decía, no nos tenemos que dormir hasta que arreglemos esto. Me dice, no doy más, me decía Mónica. Vamos a dormir, mañana hablamos. Me dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hablemoslo ahora. Y ya que ni estás pensando bien porque estás muerto, los dos estamos muertos de sueño. Y yo quería obedecer este versículo. No, tenemos que arreglar ahora antes de dormirnos. Ya lo habíamos violado el versículo porque el sol ya se había puesto. Ya se había puesto el sol. El punto no es eso. El punto era, de pronto no lo arreglábamos en el momento. De pronto apagábamos la luz. De pronto cada uno queda al filo del colchón, casi cada uno mirando para el otro lado porque está ofendido. Pero en ese momento uno antes de dormir debería estar meditando lo que dice acá. Eso es no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pensando bien el escenario, la situación, evaluándolo bíblicamente. Pensar que seguramente yo le agregué con mi naturaleza pecaminosa algún elemento adicional y estoy agrandando las cosas. Y en definitiva, cuando dice acá y callad, es ponerlo en las manos de Dios. Ponerlo en las manos de Dios. Y eso es lo que nos dice tanto otras partes de la Biblia. Romanos capítulo 12, verso 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Déjale a Dios que intervenga, déjalo a Dios, déjalo en las manos de Dios. Eso nos dice la Biblia tantas veces. Desecha la ira. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y de nuevo, la idea es dejarle en las manos de Dios. Dios va a obrar. Dios va a obrar. Importante esto. Tengo miedo ahora de no ser claro. Situaciones de maldad, tanto en una iglesia, en tu casa, donde vos sos responsable, si sos dueño de una compañía, en tu compañía, vos sos responsable, vos podés actuar ahí. Vos vas a dar cuenta de eso, no podés permitir que algo esté mal, dejarlo pasar. Tenés que intervenir. Pero acá cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo es que se supone que ya interveniste y trataste de resolverlo, que no te quedes mascando resentimiento, eso es peor, eso no va a arreglar nada. Eso te va a separar y arruinar las relaciones. Y eso es lamentablemente lo que nos pasa, sobre todo en nuestros matrimonios. Y finalmente, la ira pecaminosa, y esto es importante entenderlo, la ira pecaminosa, quinta verdad, es usada por el diablo para dividir y destruir relaciones. Y esta es la principal razón que da Pablo para que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque dice que si lo hacemos, damos lugar al diablo. El verso 27, ni deis lugar al diablo. Darle lugar al diablo es darle una oportunidad al diablo. Eso es lo que dice. No quiere decir, al mencionar al diablo, que el diablo me hizo enojar. No significa que el diablo va a mandar un demonio del enojo para que me posea. No tiene nada que ver con eso. Lo que significa es que el diablo se va a aprovechar de mi amargura, de ese resentimiento. El diablo lo va a usar para sugerirme malos pensamientos. El diablo lo hace y lo puede hacer.
para poner en mi corazón ideas descabelladas, para agrandar las cosas y ver a esa persona ya no con amor, sino como mi enemiga o mi enemigo. Eso lo hace el diablo. Le damos pie al enemigo cuando nos quedamos resentidos, cuando no manejamos las cosas como debemos y las dejamos, creemos resolver el problema tirándolo debajo de la alfombra, y debajo de la alfombra empieza como a crecer. Y el diablo empieza a actuar ahí. Y empezamos a enojarnos y a resentirnos. Eso es darle lugar al diablo. Impresionante. Déjeme citar 2 textos y ya redondeamos. Recién leí Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dice acá, sino dejad lugar a la ira de Dios. Notablemente en el idioma original, dejad lugar a la ira de Dios. Es la misma construcción de ni deis lugar al diablo. Y habla de la ira de Dios. Está hablando de ira acá. Cuando yo estoy airado, llega el momento, me airé hoy, llega el momento de acostarme, tengo la opción ahí, según el Salmo 4, de dejarlo a Dios a atender el asunto. Dejar lugar a la ira de Dios. Si no lo hago, lo que está diciendo Pablo es que estoy dejando lugar al diablo. Impresionante. No hay muchas opciones más. O lo dejo en manos de Dios para que Dios actúe, Dios intervenga. Hay situaciones que no las podemos resolver en este mundo, no las vamos a resolver nunca. Hay gente que injustamente está calumniándonos en este momento. Y vos ya sabés que es injusto. Pero ya sabés que no tiene caso ir a confrontar a esa persona. Y la solución es dejarle a Dios, para que Dios maneje. Existe algo que se llama el Tribunal de Cristo, donde un día se van a revelar todos los motivos del corazón de los cristianos. Existe el juicio, por supuesto. Dios sabe todas las cosas. Y Dios nos manda a dejarle a Él la venganza. Porque ese es el otro problema de la ira. Nosotros no sabemos enojarnos lo necesario en cuanto a cantidad de tiempo, pero tampoco sabemos enojarnos lo necesario en cuanto a reaccionar de una manera proporcional a la ofensa. Por lo general reaccionamos desmedidamente. Dios nunca hace eso. Por eso dice acá, dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo qué sé lo que tengo que hacer con una persona que fue injusta. ¿Qué haría yo? No sé. Dejalo que Dios lo castigue en tal caso. Dios intervenga. No sé yo cómo hacerlo de manera apropiada y por lo general me extralimito. Y el segundo texto que quiero mencionar, 2 Corintios capítulo 2, verso 10 al 12, dice, y al que vosotros perdonáis, noten esto, al que vosotros perdonáis, había un problema en la ciudad de Corinto, en la iglesia, había gente que había pecado y Pablo había sido muy severo y esa persona se había entristecido mucho y Pablo manda avisar que ella lo perdonó. Y al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y noten verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. De nuevo acá tiene que ver con el resentimiento. Una persona, nos negamos a perdonar a una persona, nos negamos a extender gracia, decir, bueno, ya está, ¿qué va a hacer? Decimos, no, tiene que pagar, fue injusto, tiene que pagar. Eso dice acá, es que Satanás gane ventaja sobre vosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y eso es lo que pasa, y pasa de manera más habitual de lo que nos imaginamos. Todo el tiempo pasa, todo el tiempo. En nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, por supuesto con nuestras parejas. Llegamos a odiar a veces a personas que deberíamos amar, porque el diablo tomó ventaja sobre nuestra ira. Conclusión entonces, ya que la ira no es pecado, principio 1, y Dios se aira por la injusticia, yo como imitador de Dios, conclusión, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, debo airarme por las injusticias, debo indignarme. Segundo lugar, la ira es un mandato, Dios me manda a airarme, por tanto soy responsable de airarme frente a una injusticia de la cual yo tengo responsabilidad. En tercer lugar, sin embargo, debo tener cuidado de no pecar, pues la ira fácilmente degenera en pecado. Cuarto, que la ira haya comenzado por una causa justa,
La ira que se prolonga siempre es pecado, así que debo aprender a descansar en Dios. Y finalmente, la ira que se prolonga da lugar al diablo y por tanto a contiendas, disensiones, peleas y divisiones. Así que debo tener mucho cuidado. Finalmente decir, como dijimos hoy, Dios está airado todos los días contra el impío. Que aunque parezca mentira, Dios está enojado todo el tiempo contra cualquiera de nosotros que nunca se ha arrepentido de su pecado y ha rogado a Dios por perdón, por lo que hizo Cristo en la cruz. Parece mentira aceptar eso, pero es lo que la Biblia dice. Existe un infierno. Dios va a pagar. Mía es la venganza, dice el Señor. Y nosotros no somos justos, somos malvados nosotros. Somos malvados. Y si la ira es una reacción santa y pura de Dios contra la maldad, es justo que Dios se enoje con nosotros, pues nosotros no somos buenos. Dios está enojado contra todos nosotros. Ha estado enojado contra todos nosotros. Solo que su ira un día la descargó sobre su propio Hijo que nunca pecó. Cuando Cristo moría en la cruz, por eso se puso negro ese viernes al mediodía. Cuando Cristo colgaba en la cruz, se puso todo negro. Eso es un símbolo de la ira de Dios, del castigo de Dios. Por eso tembló la tierra. Por eso hubo un terremoto, castigo de Dios. Por eso Cristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando sobre sí la ira de Dios, del Padre. El justo por los injustos. Eso es lo que significa la propiciación. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa la palabra propiciación? Él de alguna manera calma, satisface la ira de Dios contra nosotros. La recibió Él en la cruz. De manera que si alguno está en Cristo, está en paz con Dios, ya no está la ira de Dios sobre él. Pero si alguno no tiene al Hijo, si alguno no se ha arrepentido de sus pecados y no ha pedido a Cristo que le salve, la ira de Dios está sobre tu vida y te va a liquidar un día. Lo va a hacer. Es más, es una sorpresa que no te haya matado ya. Es una sorpresa. Nosotros en nuestra propia maldad nos enojamos contra Dios cuando nos pasa algo malo. Pero eso es dar vuelta exactamente, dar vuelta la mesa de una manera injusta y malvada. Lo asombroso no es que te pasen cosas malas, es que todavía estés vivo en el mundo de Dios, siendo que vos sos enemigo de Dios y sos malo. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso te ruego en el nombre de Dios, por favor, arrepentite y pedirle a Dios que te perdone. Salir de acá y seguir despreciando lo que hizo Cristo por vos aumenta más tu maldad delante de Dios. Y aumenta más el castigo que Dios un día va a darte a vos, que lo mereces, que es justo que lo dé. No sigas el argumento de los necios que dicen, si Dios existiera, ¿por qué hay tantas personas con tal o cual enfermedad o tal o cual injusticia? Eso es una estupidez. Eso es una estupidez. No pidas que Dios actúe de acuerdo a tu criterio de justicia, porque el primero que debería matar es a vos mismo. Pero no lo hace porque además de ser Dios, es un Dios lleno de ira, además está lleno de amor y misericordia y es paciente, dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios hasta ahora no te mató porque quiere que te arrepientas y ha hecho ya todo de su parte para proveer una salida para tu maldad y tu pecado. Por favor, no lo desprecies. No seas sabio en tu propia opinión, no lo seas. Te vas a morir, como me voy a morir yo. Eso es inevitable. Y es una estupidez más grande que una casa esperar hasta ese momento para ver si era cierto o no era cierto. No lo hagas. No tiene sentido. Humillate ya. Largá las armas, digamos así. ¿Sí? Tirá las armas, levantá las manos y decís, Señor, tenés razón, me arrepiento. Soy un pecador, soy una pecadora, soy malo. Yo no soy tan malo como lo que está en la cárcel, pero soy malo. Igual, a los ojos de Dios soy malo. Sos mala. Pedir a Dios que te perdone, por favor, que te perdone. Señor, damos gracias por tu palabra. Te pedimos, por favor, que la uses en nuestras vidas para saber manejar esta bendición que es que podamos indignarnos frente a la injusticia. Pero, Señor, que por favor nos ayudes a mantener eso en el cauce justo y apropiado, Señor. Que podamos edificar nuestras familias
siendo líderes en el bien, siendo rigurosos con lo que está mal, tratando de corregir en humildad y con amor de lo que somos responsables, canalizando esa indignación que tú has puesto en nuestra naturaleza y que va a surgir inevitablemente, canalizándola como energía para resolver problemas y no para lastimar personas. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a restaurar relaciones rotas por causa de nuestra maldad, de nuestro egoísmo y también del diablo que ha tomado ventaja sobre nuestros resentimientos. Señor, ayúdanos a meditar en nuestra cama esta noche, realmente meditar y darnos cuenta que a lo mejor mañana mismo deberíamos ir a ver a alguien y pedirle perdón, humillarnos. Ayúdanos a ver la viga de nuestro ojo, Dios, para en un espíritu de mansedumbre reconciliarnos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con relaciones que hemos lastimado, creyéndonos más justos, cuando en realidad hemos agregado nuestra maldad a muchas situaciones, Señor. Y especialmente rogamos, Señor, por los que aún no se han arrepentido, que no dejen pasar esta oportunidad, de que toda tu ira sea de alguna manera recibida por Cristo, nuestro sustituto perfecto, quien se entregó como un cordero inocente a morir en nuestro lugar. Por favor, Señor, da luz a cada uno de los que está aquí, dale humildad, Señor, quebranta ese orgullo para que cada uno se vea de verdad malvado, que se deje de justificar a sí mismo de manera necia, por favor, Dios, y que vea en Cristo, en la cruz de Cristo, la única salida, que pueda comprender que Cristo es Dios hecho hombre muriendo en la cruz, como un rescate, perfecto rescate por nuestra maldad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.